Bienvenidos, bienaventurados, la primera del año en esta serie de entrevistas con los personajes indispensables de la vida pública de Puebla. Hoy con el secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla. Gabriel, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Cumpliste un año el 12 de enero al frente de la Secretaría del Trabajo. En resumen, te preguntaría yo, porque te lo van a preguntar los diputados en unos días más en tu comparecencia, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, ¿qué ha pasado en este año? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha faltado? Muy bien. Bueno, pues fíjate que antes que nada es un gusto poder estar sirviendo a la gente, a las poblanas, a los poblanos. Yo creo que hemos llegado para darle un nuevo aire a la Secretaría, tal como lo había solicitado el gobernador Barbosa. Situaciones que inclusive en la comparecencia del año pasado yo puse sobre la mesa y que eran muy importantes. Uno de ellos, mejorar la atención a la ciudadanía en el servicio. Antes el Servicio Nacional de Empleo, por ejemplo, abría hasta la 1 de la tarde. Hoy abrimos hasta las 6 y hemos puesto énfasis en la atención personal, cálida, como se debe a la ciudadanía. También habíamos hablado en esa ocasión en la comparecencia de atender a las mujeres. Por ejemplo, hablábamos, ¿te acuerdas en ese entonces estaba el tema de las famosas nenis que habían tenido ahí determinados problemas y pues como tal no son una organización, un gremio, pero nos hemos metido de lleno en el tema de las mujeres, con los proyectos productivos, las redes de autoempleo solidario, la capacitación para el trabajo, en las cooperativas para quienes son productoras, artesanas. Le hemos puesto mucho énfasis a esa parte. Cuando hablamos del asunto de los programas que la Secretaría tiene, nos dedicamos a promoverlos porque mucha gente no los conocía. Nos metimos hasta en TikTok, hasta en Instagram para promover lo que eran los proyectos productivos, las redes de autoempleo solidario y la bolsa de trabajo. Entonces, se tuvo una gran aceptación por parte de las mujeres emprendedoras, de las mujeres artesanas, y a eso le hemos dado también un especial impulso. Y todo lo que tiene que ver con el tema administrativo, de gestión, es la primera vez que estos programas salen por licitación pública nacional, es decir, todo lo que se entrega como parte de estos programas a la gente se hizo por primera vez sin asignaciones directas, segmentadas, sino por una licitación. Y eso habla de la transparencia que al interior hay. El ambiente de trabajo ha mejorado muchísimo. También hemos puesto especial énfasis en el tema del ambiente laboral, pues somos la Secretaría de Trabajo, tenemos que poner el ejemplo, tenemos que poner la muestra. Y un asunto delicado y que tiene que ver con la recuperación de Puebla, con todas estas políticas que se encuadraban en el que reviva Puebla, en todos estos programas, es el asunto de la vinculación, es decir, de que la gente encuentre trabajo y que el trabajo sea para todos, adultos mayores, jóvenes sin experiencia, personas con discapacidad, personas que tengan una situación de refugiados. Todo eso se hizo. La meta, cuando yo llegué, estaba puesta para 10 ferias de empleo. En 2022 hicimos 29 y este año lo estamos subiendo a 40. Tenemos que llegar a esa meta donde se atendieron a muchísimas personas para que encontraran trabajo. Y hoy se encuentra trabajo para personas que no tienen estudios comprobables, que tienen primaria, secundaria, prepa, licenciatura o maestría, para todos hay, y en las situaciones que te comentaba. Entonces se ha hecho muy dinámico el asunto, visitamos muchos municipios con estas ferias de trabajo, no nada más nos quedamos en el área de Puebla, y hoy creo que la Secretaría está despegando y tomando una posición de relevancia en lo que tiene que ver en el servicio hacia la gente.
Ahora sí es una Secretaría 4T, Cuarta Transformación, ¿no? Totalmente, totalmente. Este aspecto de la cercanía, que la gente sienta a la Secretaría como suya, que los servicios se prestan no como un favor, sino como una obligación del gobierno, creo que tiene mucho que ver con el asunto de la 4T. Y obviamente entramos a los temas de austeridad y de transparencia en el gasto. Hay un proceso o varios procesos judiciales, sin abundar por la naturaleza de esos casos. ¿Qué te encontraste? ¿Qué es lo que se tuvo que reparar de inmediato en este año que llevas? Bueno, hay siempre en los procesos de entrega-recepción tiene que haber un análisis, y lo que no esté bien, dar parte a la Secretaría de la Función Pública para que ellos se encarguen de determinar esto, con el fin de que quien recibe no se quede con la responsabilidad de lo que se entregó. Se encontraron ciertas cosas, presuntas irregularidades, que hacer a la Secretaría de la Función Pública, o en su caso las que llegaron a la Fiscalía General del Estado, los que resuelvan si hay o no hay situaciones que atender o inclusive que perseguir. ¿No ha habido peticiones así como de, oye, tápame por ahí o...? No, yo creo que para esas cosas a mí no me tienen esa confianza y no las hay, no ha habido ese tipo de peticiones. Hemos cumplido como la ley lo indica en ese sentido, y bueno, pues ya serán esas. Ya no es la Secretaría la que le toca imponer sanciones o deslindar responsabilidades, sino ya las autoridades competentes, a quienes ya les enviamos toda esa información. Va para mes y medio de la ausencia física del gobernador Miguel Barbosa. ¿Cómo afecta o afectó el trabajo de la Secretaría? Bueno, en sí no se sintió el movimiento, no hubo un tema ni de ingobernabilidad o de inestabilidad, todas las cosas siguieron igual. Creo que ese fue un gran acierto del nuevo gobernador, del gobernador Sergio Salomón, en el sentido de dejar todo igual, no dar un golpe de timón como muchos lo auguraban, y no ha afectado. Yo creo que eso hubiera sido una de las principales cosas que el gobernador Barbosa hubiera querido, porque su principal objetivo siempre era que el gobierno estuviera bien, estuviera estable, y que la gente no resintiera esas cosas. Creo que en ese sentido se manejó de la manera correcta, y no hubo ningún tipo de crisis que afectara los trabajos pues ni de esta Secretaría, y yo creo que de ninguna otra. ¿Cómo es tu relación con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina? ¿Ya has platicado directamente con él hacia la proyección? Recuerdo que los malquerientes decían que ibas a renunciar. Había como que una lógica, porque tú eres de cepa López Obradorista y Cuarta Transformación. Eso en el mejor de los sentidos, y los malquerientes, pues porque de plano decían que te iban a cortar la cabeza. Sí, así es. De hecho, todavía hasta la fecha salen por ahí escritos donde exigen que me cambien. Yo creo que la relación es buena, es muy institucional. El gobernador es una persona muy institucional. Hemos platicado en diversas ocasiones, y lo que plantea es continuar con ese trabajo. Obviamente él va a evaluar. Cuando platicamos la primera vez, yo le dije pues que esto daba todavía más motivos para meterle más el acelerador en el tema de la eficiencia, de la productividad a la Secretaría. Yo creo que es una buena relación. Ya nos habíamos visto también en ocasiones anteriores, pues desde que fui a la primera comparecencia, y lo que él quiere son buenos resultados, ¿no? Y si la Secretaría los está dando, pues qué mejor que ponerle pues eso sobre la mesa, y que siga siendo un tema institucional. Él lo comentó, él quiere continuar con ese camino que había iniciado el gobernador Barbosa, trae los mismos principios, y creo que eso es algo muy, muy bueno en ese sentido. Dice el eslogan de estos días, y lo ha dicho él en conferencia de prensa: el gobernador Barbosa hizo historia, ahora nos toca hacer futuro. ¿Tú cómo asumes esa frase que se ha tomado como eslogan, pero que es mucho más que eso?
Es muy fuerte porque yo me acuerdo, estábamos cuando le llevaron la propuesta al gobernador Barbosa, todavía no era ya gobernador constitucional. Nos gustó mucho, ¿no? Porque marca dos partes, ese de hacer historia como lo había venido haciendo el gobernador y hacer futuro, y que hoy se toma como parte de pues de ese cambio en la parte institucional, pero que también indica continuidad en la parte operativa del gobierno, ¿no? Lo ha comentado y me parece que tiene una enorme relevancia pues, dentro de todos los acontecimientos que han sucedido. Creo que trae muy bien, muy clara el gobernador la línea que traía el gobernador Barbosa, y estoy seguro que la va a continuar. Combate a la corrupción, combate a la delincuencia y a la violencia, la eficiencia del gobierno. Entonces, obviamente que cada quien, todos tenemos nuestro modo muy personal de matar las pulgas y de hacer muchas cosas, pero que indica que va sobre ese mismo camino, y eso es algo muy bueno. Él, en lo personal, pues ya tenían trato, se conocían, incluso, bueno, son parte del mismo proyecto político, o lo eran así. ¿Ha variado tu relación? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? No, yo creo que la relación es cordial, decía yo, es institucional. Fíjate que la primera vez que lo conocí, lo vi, fue en Tepeaca, cuando él era presidente municipal, y siendo que él no tenía o no había estado dentro de los colores que ahora tuvo para esta elección del 2021, la relación fue muy buena. Y creo que pues lo que había hecho en Tepeaca marcó mucho su triunfo como diputado en el 2021, y tuvimos una muy buena relación siempre. Él como presidente, yo estaba todavía como diputado, y fue muy cordial, siempre muy atento, muy institucional, y sobre todo hoy está planteando, digo, muchas veces existen dudas, ¿no? Pero creo que está llevando muy bien la línea tanto del presidente López Obrador como del gobernador Barbosa. Hablando de Barbosa, te decía, mes y medio casi ya de su ausencia física. Si alguien estuvo cerca de él, y en los momentos más tristes y más oscuros de aquel fraude de 2018, y las presiones, porque incluso él lo comentó, intentaron matarlo en 2019, si alguien estuvo cerca de él siempre y lo reconoció, fuiste tú. Te pediría una narrativa íntima de cómo viviste la noticia del 13 de diciembre del 22. Fue muy, muy fuerte, la verdad es algo que no se esperaba. A mí cuando me decían de la salud, yo le decía, yo cuando lo veo echando relajo y viendo todos los temas, saliendo tarde de la oficina, llegando muy temprano con mucha energía, pues, ¿no? Sí nos tomó sorpresa, pero además fue un sentimiento terrible. ¿Por qué? Porque así como él lo dijo en alguna entrevista, yo lo consideraba, pues no nada más se pierde a ese líder, a esa persona luchadora, incansable, sino también al amigo, ¿no? Yo lo tenía considerado como él a mí, como un gran amigo. Compartimos luchas muy fuertes, como bien lo dices. Yo recuerdo esos meses del 2018, inclusive antes de la elección y después, cómo todo el peso del Estado se le dejaba ir encima. Veíamos espectaculares apócrifos, publicaciones muy malintencionadas, declaraciones muy fuertes en su contra. Yo decía, ¿cómo se puede seguir levantando todos los días a dar esa lucha? Y no se agachaba y no se echaba para atrás, al contrario, iba siempre para adelante. Recuerdo, yo creo que es algo que no se me va a olvidar nunca, ni a la gente, cuando le dijeron, no te preocupes, ya cuando se había dado el fallo final de la Sala Superior del Tribunal, que le dijeron, no te preocupes, no te vas a quedar descobijado, vas a venir al gobierno federal. Y dijo, no me interesa eso. Yo me voy a quedar en Puebla
a encabezar una resistencia en contra de lo que está pasando. Entonces, esas eran cosas tremendas, ¿no? Yo al inicio, cuando él se acercó a Morena, pues obviamente con toda el bagaje morenista que traíamos, pues sí lo veíamos con cierta distancia, ¿no? Sin embargo, él en el transcurso de esas semanas, de esos meses, se fue ganando el respeto y hasta el cariño de muchos que al inicio lo veíamos como alguien que hacía en Morena, que no tenía nada que hacer, que había dicho de López Obrador, y sin embargo demostró, y esa parte de esa lucha, yo creo que mucho tiene que ver, al menos en mi percepción, la cercanía, la camaradería, la fraternidad que tienes con alguien, se da también mucho en las luchas compartidas que se hubiesen dado. Y con Miguel Barbosa fueron unas muy intensas, muy densas, donde sacó de verdad la casta y que bueno, finalmente la oportunidad histórica se dio. Una vez platicaba con una persona de que ya cuando ya teníamos aquí gobernadora, lo iba yo a ver a su casa. Me hablaba y me decía, ¿qué haces? Pues vente a comer. Y me acuerdo que cuando estábamos platicando yo lo veía y era la pregunta eterna de la izquierda. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado? ¿Qué hubiera pasado si él fuera el gobernador? Lo pensábamos, pues a lo mejor desde el 88 con Cárdenas o ¿no? Siempre en el 2006 Manuel, ¿no? Con Andrés Manuel. ¿Qué hubiera pasado en el 2006 si en lugar de Calderón hubiera quedado Andrés Manuel? Yo lo pensaba cuando lo veía ahí platicando. Y me decía una vez una persona, para que veas que el hubiera sí existe, ¿no? Y en este caso, con Miguel Barbosa, el hubiera pudo existir y pudimos ver que tenía una parte como parlamentario, como un parlamentario muy experimentado, muy bueno, muy sólido, capaz de generar acuerdos, pero de ser firme en muchas cosas. Luego lo vimos como ese luchador por la democracia, aglutinador en un momento clave de la historia. Él decía los momentos estelares de la historia, pero después lo vimos como un gobernador muy firme en el combate a la corrupción, en el combate a la delincuencia y a todos los vicios. Él mismo lo decía, de la fantochería, de todo esto. Un gobernador muy austero, muy sencillo, pero firme y determinado. Todas las iniciativas como lo de la ley de educación, lo de los notarios, lo de quitar al tránsito estatal, cómo molestaban a los productores, cuando amenazaba de decir, si no componen sus fábricas y siguen contaminando, las vamos a cerrar. Entonces, un gobernador muy firme, y creo que eso queda para la historia. Creo que eso se va a ir apreciando conforme pasen los tiempos, de un gran gobernador que, aunque tuvo un periodo muy pequeño como gobernador, fue muy intenso y que va a llenar páginas enteras de la historia de Puebla. Así lo veo. ¿Cómo hacer para garantizar que se respete y se conserve su legado? Yo creo que el primer paso es que alguien como el gobernador actual, como Sergio Salomón, lo tenga presente y lo esté llevando a cabo. Creo que ese es el primer paso muy importante, que así se está haciendo. Y yo creo que también, igual como los medios, ustedes lo han llevado, el decir todo lo que se hizo. Digo, yo creo que nadie es monedita de oro y muchas cosas a lo mejor hay gente que la critica y es parte de la democracia y hay disenso y está bien. Pero en los hechos cambió radicalmente en este poco tiempo que estuvo la cara de un gobierno de Puebla que antes era persecutor, opresor, misógino y sobre todo muy corrupto. Eso lo logró cambiar y poner las bases para lo que viene. Por eso es muy acertado lo que dice el gobernador, de que él hizo historia y ahora toca hacer futuro, ¿no? Eso es una parte fundamental que se va a tener que apreciar y que tendremos que contar en esas historias. Creo que es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar que se caiga en los vicios
que antes había en el gobierno. Y no hablo nada más de la última fase, pues vean dónde está Mario Marín, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, pero ya el colmo fue después con Rafael Moreno Valle, fue un periodo de excesos. Se regresó, se centró al gobierno y se hizo un gobierno muy sensato y muy austero, entonces, y muy cercano a la gente. Si algo siempre dice el presidente López Obrador es lo de la cercanía con la gente, y creo que hoy eso está. Y parte de cumplir con ese legado es que el gobierno siga esos pasos y, como lo ha hecho el gobernador Sergio Salomón, reconocer los pasos de Miguel Barbosa en ese sentido. Hablabas de lo que viene y con esto quisiera concluir, a menos que tuvieras algún otro tema. Lo que viene es 2024, lo que viene es que por ahí de septiembre, octubre estará perfilada una candidata o un candidato de Morena a la presidencia, y después por ahí de noviembre un candidato o candidata al gobierno del estado. ¿Cómo hacer para darle continuidad a esto que tú dices? También ante las urnas refrendarlo, porque no hay solamente enemigos externos, más bien esos son adversarios, hay enemigos internos. ¿Cómo ves esa ruta? Sí, yo creo que se tiene que hacer un trabajo muy transparente en el proceso de la selección, pero también de mucho diálogo. El partido tiene que hablar con todas sus partes, con todos sus sectores, y poner a los mejores perfiles en las posiciones de competencia. No dudo que Morena sigue siendo la primera fuerza nacional por lo que se ve, por lo que se lee, por lo que se escucha, pero sí existe ese peligro de que ese legado se pueda perder. Hemos visto gobiernos que, aunque tengan la etiqueta de Morena, no tienen nada que ver con los principios obradoristas, nada más son de dientes para afuera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, cuidar este nuevo proceso para que de verdad se transforme en una etapa diferente e histórica. Hemos visto que hay procesos a lo largo de la historia, desde la Revolución Francesa, y a los pocos años regresó Napoleón y se nombró emperador, ¿no? O vimos la lucha de la independencia en México, cómo duró 21 años y al final un militar, un general del virreinato fue el que al final tomó la bandera, como Iturbide, y también se nombró emperador. Entonces, muchas veces existen esos retrocesos, tenemos que evitarlos, ¿no? Para continuar construyendo algo que ya se plante y se quede como una política o como una forma de ser de nuestros gobiernos, y que no nos sigan siempre poniendo como México, el país más corrupto, México, el país donde todo se arregla con dinero, sino que sea México un país que renació de esas cenizas de corrupción, de malos gobiernos, como un país nuevo. Por eso se tienen que cuidar muy bien esos perfiles. Gabriel Biestro Medinilla, secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, yo te agradezco mucho. ¿Algo que se nos haya quedado fuera? No, nada más agradecer el espacio, decir que estamos muy contentos en la Secretaría, que son momentos donde siempre uno como morenista quiso estar para demostrar que todo lo que decíamos cuando íbamos y tocábamos la puerta era real, que cuando la gente se arriesgó por un cambio, tenían razón en hacerlo. Formar parte hoy de este gobierno y de este proceso es un orgullo, y lo vamos a llevar muy en alto, y sobre todo pensando en que las cosas están cambiando y que tienen que seguir así. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.